Bien, de este tema pasamos ahora a la inflación. Los números que arrojó enero, tanto en el índice nacional como en el índice local, con dos números muy distintos, Fausto. Sí, sí, exactamente. Más de 100% de diferencia. Claro. Entre el número mendocino y el número nacional. Sí, sí, eso es lo que ha llamado la atención, que el número del índice de precios del consumidor para la provincia de Mendoza esté bastante por debajo de la media nacional. Ha sido un día en el que el gobierno de la nación ha festejado, ha celebrado estos veamos números. Los números, vamos. Pero vamos a los números. Mira, acá los tenemos. Inflación para Mendoza, lo mostrábamos en los títulos, 1% mensual. Vos sabés que hay que ir bastante para atrás para ver un número similar a este 1%, unos 5 años aproximadamente. Por allá en el 2020, en abril, plena pandemia, plena cuarentena, fue de 0,5 en abril. Después en el mes de mayo, el número de la inflación en aquel año, 2020 como decimos, fue de 1,3%. Por eso llama la atención. Ahí entra un factor que tiene que ver con el turismo. Algunos expertos están marcando que a lo mejor el turismo haya hecho que ese número del 1% sea bastante dispar con el 2,2% que tenemos acá, que fue el número a nivel nacional. Interanual para Mendoza, 75,5%. Esto quiere decir enero contra enero del año pasado. Enero 24, enero 25, exactamente. 75,5. ¿Y a nivel nacional? 84,5%. Fíjate que también es un número bastante distante, ¿no? Sí, claro. Uno del otro. Pero a nivel nacional, el gobierno lo celebró a este número. Dijo que es el número más bajo de la inflación de los últimos 5 años. Si querés, lo escuchamos al presidente que habló de esto. Mirá. Hoy se conoció la inflación de enero. La misma fue del 2,2%. Es el nivel más bajo desde el año 2020, es decir, la inflación más baja de los últimos 5 años. Pero además, si limpiás los efectos de la pandemia que la tenía artificialmente deprimida, es la más baja desde el 2018. Además, la inflación en bienes fue del 1,5%, es decir, donde vos no mirás el efecto de las tarifas atrasadas que dejó el gobierno anterior. Y si mirás la canasta básica, fue del 0,9%. Es decir, en bienes y en canasta básica, Argentina tiene deflación en dólares, ya que el crawling peg estaba en 2%. Por lo tanto, seguimos haciendo historia. Somos el mejor gobierno de la historia, mal que le pese a los econochantas y al conjunto de mandriles que quieren que la Argentina le vaya mal. ¡Viva la libertad, carajo! La finalización habitual del claro, presidente. ¿Qué dijo el ministro Caputo? Bueno, el ministro Caputo se manifestó en las redes sociales. Acá lo tenemos, fíjate. Toto Caputo, el 2,2% es la inflación más baja en casi 5 años. Bienes, 1,5%. Milei también habló de los bienes. Canasta básica, 0,9%. El proceso de desinflación continúa, dijo el ministro de Economía. Permitime aportar que en instantes vamos a ver cómo quedaron las líneas de pobreza e indigencia. Es muy interesante los datos, porque vamos perdiendo la referencia y en instantes vamos a analizar. Me quedó un datito más, ¿sabés de cuánto había sido el número de enero del 2024 de la inflación? 20,6%. Hoy el gobierno celebra este 2,2%. Bien apuntado, pero déjame que termine. Sí. Porque en minutos nada más vamos a hablar, y seguramente vos en tu casa, viendo estos números, te preguntarás, che, pero la plata no me rinde. Sí. Pero como si el salario en algunos sectores privados y en el sector privado no registrado, según la propia medición del INDEC, creció por encima del índice inflacionario. Esto es, te deben haber sobrado, hablando en términos del barrio, unas chirolas. Y sin embargo tenemos la estricta sensación, por no decir en algunos casos la absoluta convicción, de que el dinero no te alcanzó para guardar esas chirolas. Por el contrario, te faltó. Si separamos rubro por rubro, no mires esto todavía, ya vamos a hablar, un hecho un poco particular. Esparcimiento 2,9%. Exactamente. Bueno, es un mes estacional. Enero tiene que ver con eso. Esto ocurre similar, por ejemplo, en el mes de julio. Pasamos a otros bienes y servicios, como por ejemplo productos de belleza, de tocador, de algunos de farmacia, cosméticos, 2,6%. Viviendas y servicios básicos, consultamos
¿Por qué había tenido un 2,3%? Porque estos tres que estamos viendo aquí son los que más se incrementaron. Bueno, tiene que ver, nos explicaban, con las tarifas y los servicios públicos, ¿eh? Así que esta situación habrá que seguirla de cerca. Alimentos y bebidas, 1,1%. En el mes de febrero los alimentos y bebidas arrancaron con un alza de precio, después se fue desacelerando. Pero esto es febrero lo que estás hablando, esto es enero. Sí. Porque enero. Todavía no teníamos el impacto del aumento de la carne. Yo quiero saber cómo impacta en el rubro alimentos la carne vacuna y cómo terminan ponderando en ese ítem el precio de los cortes de la carne vacuna, que han tenido un incremento notable, notable durante la última parte de enero, que ha tenido un impacto menor, y gran parte de febrero. Bueno, me equivocaba yo. Enero arrancó con una suba en los alimentos y bebidas los primeros días, después se desaceleró y terminó marcando un 1,1%. Transporte y comunicaciones, 0,4%. Quizás en algunas facturas que te han llegado de, por ejemplo, celular, teléfono móvil, has notado a lo mejor que los precios se están manteniendo. Y el dato que tiene que ver con lo que bajó. Indumentaria, 0,5%, tiene que ver seguramente con algunas liquidaciones de verano. A nivel nacional ese número fue un poquito más abajo todavía, 0,7%, pero en definitiva... El rubro que mayor tiro le habíamos tirado durante todas las últimas mediciones, porque es los precios de la ropa en la Argentina son de escándalo. Bien, esto es lo que se denomina deflación, ya se lo vamos a consultar a una invitada. Me pregunto, ¿tiene que ver con la desaceleración en términos del poder adquisitivo de los salarios, aquellos que lo tienen y lo que disponen, por ejemplo, para comprar ropa? ¿Hay un estancamiento en el sector comercial de indumentaria y calzado? Me pregunto, ¿se hicieron todos los gastos para la fiesta de fin de año? ¿Llegó Papá Noel y se terminó la plata para la ropa? Preguntas, solo preguntas. Pero atenti porque ahora viene... Ahora, en la época del año, un punto sensible de los gastos familiares, ¿verdad? Exactamente, que tiene que ver con los gastos escolares, con la canasta escolar, porque se acercan las clases, allá a fines de febrero vamos a estar comenzando, y salimos a hacer una recorrida para empezar a comparar precios, qué pasaba el año pasado, qué está pasando estos días, y lo vemos a continuación. El pasado 10 de febrero, los alumnos que tenían que recuperar saberes ya volvieron a las aulas, mientras que el resto lo hará el 24 de este mes. Es por esto que las ventas en las librerías se incrementaron, aunque no tanto como esperaban algunos comerciantes. Recién ahora se está viendo un poquito más de gente en movimiento. Lo que yo veo que va muy lento, muy lento. No sé si porque la gente viene de vacaciones y no tiene dinero, si le falta cobrar. En esta época siempre hay un incremento en las ventas, ya que falta muy poco para el inicio de clase. Lo bueno que se ha visto este año es que la gente se adelantó un poco. En enero ya hubo movimiento. Y bueno, y ahora lo que son los primeros días de febrero, ya la gente empezó a terminar de realizar las compras. En relación a los valores de los útiles, los comerciantes indicaron que como en enero y febrero del 2024 la inflación fue muy alta y luego se desaceleró, este año los valores no son muy diferentes al ciclo lectivo anterior e incluso algunos productos están más baratos que sobre el final del año pasado. Es muy difícil de medirlo, pero siempre el efecto Chile está. Lo bueno que es como que hay más competencia. Muchas cosas han bajado de precio con respecto a febrero del año pasado. De partida no es la misma rentabilidad que tenemos en estos momentos que la del año pasado. En estos momentos estamos prácticamente perdiendo. Respecto al temido efecto Chile, las librerías indicaron que la competencia se da solo en algunos productos puntuales, por lo que igualmente el mendocino tiene que recurrir a los comercios locales. Por otra parte, aseguran que las cuotas son un aliado para hacerle frente a los precios más bajos del otro lado de la cordillera. Con respecto a diciembre, octubre del año pasado, hay cosas que se han mantenido y han hasta bajado de precio. Entonces yo creo que se está abriendo un abanico de productos. ¿Qué se puede comprar en Chile? Una mochila, los uniformes, pero lo mínimo que compran a lo mejor una caja de colores grande, que a lo mejor acá está muy cara, pero lo demás lo compran acá.
A ver, no lo charlábamos fuera de cámara mientras escuchábamos la crónica. Me pregunto, ¿cuántos mendocinos dejaron de comprar ropa y calzado en Mendoza a partir de el 24 de diciembre? Escribieron la cartita de Papá Noel, cerraron el carro. ¿Y qué hicieron? Guardaron la platita del aguinaldo y aquellos que cruzaron la cordillera la compraron del otro llado. Nos puede gustar, no nos puede gustar, no estamos haciendo un juicio de valor. Son datos. Estamos intentando describir una estricta realidad que ocurre. Y atenti con los útiles escolares, Atenti, porque aquel que cruzó la cordillera también aprovechó y dijo la mochila, el busito de gimnasia, las zapatillas de gimnasia. Como los colores ya los tienen en la escuela y muchos de ellos ya tenían la listita de materiales, bueno, vamos a ver cómo se comportan las modificaciones en los precios en este rubro que es por otra parte muy sensible. Mira, pobreza e indigencia, foco en Mendoza. Canasta básica para la provincia de Mendoza, una familia tipo, 2 adultos y 2 hijos menores necesitaron más de 900.000 pesos para no quedar bajo esa línea. Solemos ponerlo en porcentaje. Bueno, acá lo que hemos marcado es que necesitaron 1.401 pesos más para estar por encima de esa línea. Y la indigencia, tenemos que se necesitaron más de 360.000 pesos. 360.357 pesos para no caer bajo la línea de la indigencia. 1.161 pesos más que el mes pasado. Algo menor. A Paula Piari, ¿cómo te va, Paula? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Por qué tenemos la estricta sensación que la inflación, si bien es de 1% y el sueldo subió por encima, en promedio, los sueldos en la Argentina subieron por encima de la inflación, cada vez me alcanza menos? Porque lo que se viene produciendo desde el año 2017 es una caída del salario real en términos muy importantes. Y el más fuerte lo tuvimos en el 2023. Entonces, fue tan fuerte lo que perdimos en el 2023 que por más que hayas recuperado, todavía no sentís que tenés el poder adquisitivo que tenías a principios del 2023. ¿Es una percepción o es una absoluta certeza de la que yo me meto en el bolsillo, no me alcanza como me alcanzaba antes? No, es una realidad. El poder adquisitivo de los argentinos viene cayendo, contado desde el 2017, significativamente todos los años. El más fuerte fue el 2023, pero el 2024 fue el primer año que hemos tenido que el salario le ganó a la inflación. Tenemos algunos cuadros como para entender lo que estamos hablando y vamos a poner blanco sobre negro de esta cuestión. A ver, Paula, contame qué es lo que indica el Acá salario. lo que nosotros estamos mostrando es cómo se movieron los salarios según el informe del INDEC. ¿Sí? Y si nos fijamos, el promedio, mirando registrados, no registrados y sector público, en promedio durante el 2024 el salario creció 145%. Con una inflación acumulada interanual del 118. Exacto. Diciembre contra diciembre. Exacto. Repetime, Gaby, no te escuché. Bien, perfecto. Es la barra celeste, sí, gracias, Exacto. Gavita. Voy a repasar cada una de estas columnas. Bien. Paula, si me permitís. Bien. Esto es diciembre, esto es valores del INDEC. Valores del INDEC del mes de diciembre. ¿Cómo mejoraron los salarios del sector privado? Un 2,8%. Exacto. Y anual y interanual 147%. 147,5%. Vuelvo. ¿Cómo mejoraron los del sector público? Por debajo de los salarios privados, ¿verdad? Exacto, muy por debajo. Y si nos fijamos, han estado casi en línea con la inflación. 119%, casi no le ganaron a la inflación. No le ganaron los salarios ahí. promedio públicos nacionales. Nacionales, porque exacto. los salarios provinciales se dirimen en paritarias locales. Locales. Bien, perfecto. Ahí vamos entendiendo claramente. Mira el total registrado. ¿Qué vendría a ser el total registrado? Porque los salarios, tanto públicos como privados registrados, son aquellos que tienen aportes y contribuciones. Bien, estos mejoraron en diciembre un 2,4%. Y si lo comparamos diciembre contra diciembre, ahí ya vemos sí un salto respecto del interanual de inflación. Exacto, eso quiere decir que el salario privado, hay más personas privadas que públicos y tienen un salario un poco más alto. Por eso es que crecieron. Y por último, vamos a ver la vedette de todo esto. Sí. Fue el sector privado no registrado. ¿Pero qué son los trabajadores en negro? Los trabajadores, sí, los no me gusta cuentapropistas. decir en negro, no registrados. No registrados, cuentapropistas, claro. porque puede ser personas que han decidido tener su actividad independiente. Y acá hay un crecimiento muy importante, pero también hay que decir que son los que venían muy por debajo.
Entonces, ahí hay como podríamos decir, un valor que podría llegar a ser no tan positivo. Es decir, salieron de muy abajo y han Exacto. crecido exponencialmente respecto a otros lugares, de otros sectores en donde se habían comportado más homogéneamente respecto de los valores de inflación. De hecho, hasta el 2015, hasta el 2019 más o menos venían creciendo a la par. Sí. Empezaron a crecer muy por debajo los no registrados y ahora están recuperando parte de eso perdido. Pero hay un punto que es muy importante. En el 2023 los salarios crecieron 165% con una inflación del 211. Ese valor es muy difícil que podamos recuperarlo. Cerrado el 2023 se habían perdido 10 salarios en el término de... Entonces es muy fuerte. Una locura. Volver a recuperar ese poder adquisitivo nos va a llevar mucho tiempo. Sigamos a la próxima placa. Esto es diciembre contra diciembre, ¿eh? Lo que acabamos de analizar con Paula. ¿La tenemos? Bueno, esta es la variación porcentual respecto del mes anterior. Y aquí podemos observar cómo en enero del 2024, sector registrado y el índice de total de salario. El registrado es el celeste, azul, depende de cómo dilucides el número en tu casa, el color en tu casa, y este es el rojo. Acá tenemos que decir que en esta primera parte del año, con un impacto de inflación extraordinario como fue diciembre, enero y febrero, el sector, tanto privado como estatal, dijo hay que acompañarlo de alguna manera. Y además con unas expectativas inflacionarias altísimas. Entonces dijeron, bueno, hagamos lo posible en la primera parte del año de poder acompañar este cambio de salarios. Cuando la expectativa de inflación empezó a bajar, la expectativa de salarios también. Entonces fue bajando tal cual fue la expectativa de inflación, lo fue acompañando. Una escalerita bien descendente, bien descendente. Exacto. La pregunta del millón. Sí. Con el mes 1 dándote un 1% de inflación local, Sí. en el medio de la discusión paritaria del sector público, rechazadas todas la primera reunión porque así es una discusión paritaria, pero con índices que van del 4% en una primera franja a un 5% en una segunda parte, y con la necesidad de no estar discutiendo salario todos los meses porque la discusión es eterna y no conlleva a ningún lado. ¿Cuál es la expectativa de mejora de salarios para este año? Ahí hay que mirar, es muy variable porque pasa que no todos los sectores van a vivir la misma realidad en el 2025. Van a haber sectores que van a tener un mejor 2025 y va a haber sectores que van a estar muy complicados. ¿Por qué? Porque necesitan ser muy eficientes. La eficiencia va a ser el factor que va a ser fundamental. Primero porque vas a tener que ser competitivo con sectores que ingresan a la Argentina, que tenés que empezar a competir, y el Estado todavía no achica su representación en tus gastos que necesitas que lo haga. Entonces van a haber sectores que la van a pasar no tan bien. Entonces, con una economía no tan creciente y no tan holgado, la parte paritaria no va a ser tan libre. Va a estar como bastante ahí ajustada. Condicionada. Muy condicionada, y tampoco se espera que vaya a ser que vaya a crecer mucho. No creo que vaya a ser mucho más arriba que la inflación. La como inflación en el... que vos podés proyectar, o los informes a los cuales accedes para este 25. Bueno, a mí me gusta mucho seguir el REM lo que está mirando el REM para este... ¿Qué es el REM? El REM es el relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, que releva unos 50 economistas, y esa para mí es la que más lo sigue y más le pega, digamos, en ese promedio. Le está tirando 25 para este... Bueno, arrancó bien. Arrancó bien. 2,2 a nivel nacional, sí, 1% acá. Viene como ajustándose Una de manera última interesante. observación, Paula. ¿Por qué dio tan diferente el índice local al índice nacional? Ahí hay que mirar las dos canastas. Lo mismo pasa con Buenos Aires. Buenos Aires dio mucho más arriba. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, la Ciudad Autónoma dio mucho más arriba, y tiene que ver fundamentalmente con cuáles son los factores que están midiendo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una componente muy fuerte de servicios. La nacional tiene una parte importante de bienes, y nosotros tenemos una mezcla de ambas, y fundamentalmente nosotros cuando nos pega mucho o tenemos mucha variación, cuando tenemos un ajuste importante del combustibles, ahí nosotros nos pega más que el promedio, y después cuando tenemos una contracción muy fuerte del gasto también, y en esta etapa de la Argentina se ve esa parte.